Ya, bueno, ya está grabado. Plexo submucoso y plexo de Meissner. Ahí están las células ganglionares. Recordemos un poco de la anatomía del canal anal, canal rectal, como quieran llamarle. Nosotros le llamamos canal anal desde las columnas de Morgani hacia la parte distal. Recuerden, distal es lo que va hacia la cauda, ¿no? Hacia la región caudal. Proximal es lo que va hacia la boca, ¿no? O hacia el cráneo. Estas son las columnas de Morgani que se ven muy bien en una etoscopía o en una anoscopía. La parte proximal de la columna de Morgani se llama anillo anorrectal. La parte distal de la columna de Morgani se llama línea pectínea. La línea pectínea se ve muy bien a la ectoscopía. Entonces, nosotros siempre decimos, nuestra referencia para todos los cirujanos colorectales es la línea pectínea, porque se ve muy bien. Y decimos, de la línea pectínea a 1 centímetro proximal, hacia abajo, o mejor dicho, la columna de Morgani hacia la parte distal es el canal anal, quirúrgico. Por lo tanto, para nosotros es el canal anal, somos cirujanos todos. Ahorita ustedes también son cirujanos, porque están estudiando cirugía. Pónganse en la mentalidad del cirujano, ¿no? Este canal anal es altamente sensitivo, recuérdenlo. Ese es aquel que nos permite este canal anal altamente sensitivo, que también es motor. Yo no digo que no sea motor, es una zona altamente motora también, pero principalmente sensitivo. ¿Por qué motor? Porque también está acá el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el elevador del ano se inserta acá en los esfínteres. Entonces, por lo tanto, también es motor. Pero ¿por qué hablamos de la sensibilidad en esta zona? Esta zona es la cual tiene los receptores de discriminación. Por ejemplo, si ustedes tienen en estos momentos una urgencia defecatoria, es gracias a esa zona. Esa zona es la que avisa al cerebro que tú tienes una urgencia defecatoria. Y el cerebro lo analiza como tal. Tú también puedes analizar ahí de lo que tú vas a eliminar es un gas o es una deposición. Es una zona altamente discriminativa, por lo tanto. También es una zona que no te permite mantener la urgencia, ¿no? En un momento tú sabes que estás en una aula de clases, en misa o en el cine, y en ese momento tienes tú una urgencia defecatoria, tú la puedes mantener. Esa zona te permite eso. Entonces, por lo tanto, el no tener esa capacidad se llama incontinencia. Tener esa capacidad se llama continencia, ¿no es cierto? Imagínate ser incontinente, ¿no? O sea, que no sepas discriminar que lo que tú vas a eliminar es un gas, o lo que no sepas discriminar que lo que vas a eliminar es unas heces, y que todo el tiempo estés eliminando heces o gases. Serías un incontinente y eso no sería apropiado para un buen desarrollo psicosocial, ¿no es cierto? Esa zona es muy importante para nosotros. Por arriba de esta línea anorrectal, que es la parte más proximal de la columna de Morgani, es el recto para los cirujanos, ¿no? Y esta es una zona altamente motora, ¿de acuerdo? Las células ganglionares o células nerviosas intestinales se encuentran aquí en el recto. En el canal anal no existe normalmente. La enfermedad de Hirschsprung se produce en 1 en 5.000 recién nacidos vivos. Es más común en los niños, con una proporción hombre-mujer de 4:1. Cuanto más amplio es la enfermedad de Hirschsprung, o sea, es recto, sigmoide, colon descendente, es la posibilidad de que sea hombre o mujer se reduce, ¿no? A mayor, a un enfermedad de procedimiento largo, la proporción disminuye, es casi igual hombre o mujer. Se manifiesta en forma aislada en 70% de los casos, la incidencia familiar, ¿no? O sea, la posibilidad de que otra familia tenga también enfermedad de Hirschsprung es 3.6 a 7.8.
La etiología, se habla de muchos factores etiológicos que tratan de explicar esto, pero lo que sabemos es que nosotros cuando estamos en la cuarta semana de desarrollo embrionario somos una lámina, y en esa lámina hay una parte que es una lámina que se llama la cresta neural. De esa cresta neural parten unas células que son pluripotenciales, que se transforman en varias células, entre ellas en las células nerviosas intestinales. Estas células nerviosas intestinales se reparten primero al esófago, de ahí al estómago, de ahí al duodeno, y yeyuno, ilion, colon, y de ahí al recto. En ese orden, ¿va? Aparentemente la enfermedad de Hirschsprung es una falla en la migración craneocaudal. No llegaron al recto. Llegaron a las otras zonas, pero no llegaron al recto. Otra explicación, se habla de alteración de la matriz extracelular. Se dice que sí llegan hasta el recto, pero lo que ocurre es que hay un microambiente no adecuado y estas células desaparecen ahí. Y otras teorías hablan de los factores neurotrópicos. Hay factores neurotrópicos que tienen que ver con los genes que no se producen, y estos factores neurotrópicos no te permiten una buena diferenciación, migración de las células nerviosas intestinales, y por lo tanto se produce la enfermedad de Hirschsprung. La migración cráneo-caudal va de la quinta a 16 semanas de gestación aproximadamente, ¿no? La motilidad intestinal depende de varias células. La principal es la célula nerviosa entérica o célula ganglionar, que tiene dos tipos principales de movimiento: segmentación y ondas peristálticas. Hay otras células también. Las células intersticiales de Cajal, que están actualmente en boga, en estudio, ¿no? Son responsables de unas ondas lentas. Es por eso que los niños con enfermedad de Hirschsprung pueden ser obstruidos completamente desde que nacen, o pueden tener un estreñimiento crónico, pueden vivir con su enfermedad de Hirschsprung hasta cierto tiempo, claro está, ¿no? Y se debe a porque tienen unas células intersticiales Cajal activas y producen contracción lenta, pero producen, ¿no? Estas células nerviosas intestinales tienen varias funciones. Miren, este es un esquema de estas células nerviosas intestinales en la submucosa. Y tienen varias prolongaciones. Tiene prolongaciones a las células de la mucosa intestinal, a los macrófagos, a los linfocitos, a los músculos, a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, tiene función en el flujo sanguíneo, en la secreción epitelial, en el sistema inmunológico, porque va a los macrófagos, y los macrófagos, ustedes saben que producen inmunoglobulina, ¿no? Entonces, tiene que ver con la absorción de nutrientes, con procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo diagnostico una enfermedad de Hirschsprung? Estos niños, nosotros nos basamos en 3 parámetros: en la sospecha clínica, como casi toda la medicina, en radiografías de abdomen, y la biopsia rectal, que es el que da el diagnóstico definitivo, ¿no? Desde el punto de vista clínico, estos niños nacen con gran distensión abdominal, ¿no? Vómito bilioso, retardo en eliminación de meconio, intolerancia oral, sepsis y perforación intestinal. Le tomo una placa y sale gran distensión. Probablemente este niño lo que tenga es esto. Probablemente. El recto está acá, parético, pequeño, adelgazado, y el colon sano está así. Probablemente. Probablemente la interpretación sea esta. Todo este intestino dilatado es intestino sano, que trata de pasar, llega el contenido intestinal hasta aquí y llega al recto, y el recto, como no tiene células nerviosas intestinales, está colapsado y no se mueve, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y el niño se distiende, puede haber perforación intestinal, hay retardo de eliminación, sepsis, etcétera, etcétera. La orientación diagnóstica se basa, por lo tanto, en el cuadro clínico y la radiografía, ¿no? Entonces, hacemos una radiografía contrastada. Por acá ponemos contraste con una sonda en el recto, pintamos el recto y vemos que este recto está
parético, ¿no? Estrecho. Y después viene una zona de transición. Esta zona de transición, aquí hay células ganglionares ya escasas, pero aquí en la zona dilatada ya hay células ganglionares normales, ¿no? Con esta radiografía yo sospecho, ya mi sospecha es casi 99%, pero tengo que ir a la biopsia. Esta es otra radiografía donde hay estrechamiento, ya es un poco más grandes, ¿no? Aquí recto, colon sigmoides, hasta colon un poco más arriba. Esta zona estrecha, ¿no? En este era solamente recto nada más, un poco sigmoides, ¿no? Acá es otra donde ya es un poco recto sigmoides también. Entonces ya tomamos una biopsia del recto. ¿Dónde tomamos la biopsia? Aquí, en esta zona, donde digo zona de biopsia. Por acá entramos también un anoscopio y tomamos biopsia acá. Si no hay células ganglionares, enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿con qué coloración? Hematocilina y eosina que hay en todos los hospitales del mundo, ¿no? Y vemos estas células ganglionares. Si no hay estas células, enfermedad de Hirschsprung. Que puede haber hipertrofia tronconervioso también, que es otro diagnóstico, ¿no? Si no hay células y hay hipertrofia, significa que es enfermedad de Hirschsprung. ¿Dónde tomamos la biopsia? En el recto. Siempre en el recto. Hay algunos que piden todavía manometría no rectal. La manometría no rectal, ¿en qué se basa? En la falta de relajación del esfínter anal interno. Cuando uno tiene el bolo defecatorio en el recto, se relaja el esfínter anal interno para que haya la deposición. Ese es un reflejo normal. En eso se basa la manometría no rectal. Insufla el recto con un globo y se mide la presión del esfínter anal interno. La falta de relajación existe en la enfermedad de Hirschsprung. El problema está de que este examen necesitas colaboración del paciente y estos niños no colaboran. Por eso tiene muchos falsos positivos, también tiene muchos falsos negativos, por lo tanto no lo usamos. Nosotros usamos tres pilares: cuadro clínico, radiológico y biopsia, que es el diagnóstico definitivo. Aquí está la boca, aquí está el recto, ano, ¿está bien? Línea pectínea de acá. Vamos a poner la línea pectínea acá, ¿está bien? A 1 centímetro de la línea pectínea no hay células ganglionares normalmente, está el recto. ¿Cuándo decimos nosotros que tiene enfermedad de Hirschsprung? Cuando no hay células ganglionares. Las células ganglionares están representadas por estos puntitos. Aquí le tomamos la biopsia acá y va a salir que no hay células ganglionares, como en este caso, y hay hipertrofia de los troncos nerviosos extrínsecos. En la zona normal no hay hipertrofia y sí hay células ganglionares, ¿no? Como este caso. Aquí hay células ganglionares, no hay Hirschsprung. Aquí lo único que hay hipertrofia de troncos nerviosos. Aquí sí hay Hirschsprung. No hay hipertrofia de troncos nerviosos, siendo enfermedad de Hirschsprung en ganglionosis segmento largo y en prematuro. En prematuro, así sea Hirschsprung, no haya hipertrofia de troncos nerviosos. Otra coloración que usamos es la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa positivo es igual a enfermedad de Hirschsprung. Normalmente no pinta, como en este caso. Este es lo normal. Pero cuando pinta así como está en este caso, esto significa enfermedad de Hirschsprung. Cuando pinta la mucosa. Con acetilcolinesterasa positivo es igual a enfermedad de Hirschsprung. Calretinina es otra coloración, que es una inmunohistoquímica. A diferencia de la acetilcolinesterasa, cuando este es negativo, es igual a enfermedad de Hirschsprung. Aquí no pintó con calretinina. Entonces decimos, eso es una enfermedad de Hirschsprung. Si pinta, como en este caso, la submucosa, como en este caso, es positivo, entonces es normal. Entonces, ¿cuándo es un Hirschsprung convencional? Hematocilina y eosina negativa, acetilcolinesterasa positiva y carretinina negativa, Hirschsprung convencional. Recién nacido de 5 días, gran distensión abdominal, vómito bilioso, retardo en la eliminación meconio, le tomo una placa. ¿Qué pensamos? Probablemente este niño tenga esto. Siempre interpretamos las radiografías.
probablemente este niño tenga esto, ¿no? Yo lo interpreto así. Probablemente tenga una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una sonda rectal, como en este caso, así, y que todo este contenido va a salir por acá, por esta sonda. Y el intestino se va a volver, se va a disminuir de volumen, va a salir las deposiciones y este niño va a mejorar y no lo voy a operar. Entonces le hago esta irrigación, lo que llama. Miren cómo ponemos la sonda. Y va a salir las deposiciones así, muy explosivas, maloliente. El niño ya no va a disminuir la distensión. Voy a lavar el intestino, por eso se llama irrigación. Y este niño mejora. Le enseño a la mamá a irrigarlo y este niño se puede ir de alta, recién nacido. La mamá lo alimenta con leche, lo irriga todos los días, hasta que regresa para tomarle una radiografía. Y hacerle la biopsia un poquito más grande cuando ya tenga 15 días, 20 días, un mes, ¿no? Esta es la clasificación de enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung a segmento corto, 90% de los casos. Acá dice 60-90, nosotros hagámosle caso al 90%. Hirschsprung a segmento largo, recto, colon sigmoide, colon descendente, hasta el ángulo esplénico. Aquí, recuerden que aquí está el vaso. ¿No? Hirschsprung a segmento largo. Hirschsprung a colon total, o sea, todo tiene Hirschsprung, todo el colon, hasta más o menos 50 centímetros de ilion distal. 50 centímetros de ilion distal. Hirschsprung a colon total se llama. Entre el Hirschsprung a colon total y Hirschsprung a segmento largo es 10% de los casos, la suma de los dos. 90% de los casos, Hirschsprung recto sigmoideo o a segmento corto. Por lo tanto, el tratamiento en etapa neonatal, si me nace un niño con gran distensión abdominal y yo le pongo una sonda rectal, si yo le pongo una sonda rectal por acá, hasta acá, esta zona dilatada va a mejorar en la etapa neonatal, ¿no? Porque todas las deposiciones van a salir por acá. 90% de los casos de los niños mejoran con la sonda rectal. Y se pueden ir a su casa, crecen un poquito y le puedo hacer una buena biopsia. Le puedo pedir placas, todo. Y su mamá lo alimenta y todo lo demás. Pero hay un 10% de los casos que yo le puedo poner la sonda acá, pero la sonda no va a llegar hasta el ángulo, hasta el colon transverso. Entonces no va a funcionar la sonda. Y peor en Hirschsprung a colon total, ¿no? No va a llegar la sonda hasta acá, hasta el intestino delgado. O sea, el 10% de los casos no funciona la sonda para la irrigación, ¿no? Entonces, a estos niños, este 10% de los casos hay que hacerle la paratomía cuando nacen. ¿Por qué? Porque la sonda no descomprime, porque sospecha hipocolon total o a segmento largo. ¿O por qué? Porque ya estos niños vienen perforados a veces, ¿no? Salen con perforación intestinal y tan sépticos. Entonces lo haces una laparotomía. ¿Qué haces en la laparotomía? ¿Qué haces? Iliostomía. A 15 centímetros de la válvula cecal. Viene por acá y haces iliostomía en el intestino delgado, ¿no? Y esto lo dejas ahí. ¿No? Este es el GIF. Este es el colon. Entonces haces una iliostomía. A dos bocas, no. No le haces biopsia, la biopsia la haces por el recto. No. Eso es lo que se hace. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico definitivo? Ya una vez ya yo le hice la biopsia, ya sé qué Hirschsprung, ya sé qué segmento es. El tratamiento que es resecar esto. ¿Está bien? Tengo que sacarlo. Y la parte sana, hacer una anastomosis. ¿A dónde? A la línea pectínea. Acerca a la línea pectínea, no en la línea pectínea. Recuerden una cosa. ¿Dónde hago la anastomosis? Aquí no la puedo hacer, ¿no es cierto? Porque esta es una zona sensitiva. En la línea pectínea tampoco. Tengo que hacerla aquí, esta donde está amarillo.
Aquí tengo que hacer la anastomosis. Entonces, estos son los principios que dijo Swenson en 1948. Recesión del segmento gangliónico, reseco eso. Descenso del segmento normogangliónico, o sea, esta parte que está sana, o la de acá o la de acá, la bajo hasta cerca de la línea pectínea, ¿no? A 1 centímetro se dice. Y anastomosis próxima a la línea pectínea. No dice distal, es proximal. Muchas técnicas quirúrgicas. Swenson en 1948 fue el primero que hizo, digamos, tratamiento quirúrgico, digamos, moderno, ¿no? Dio los principios. A partir de ahí se crearon varias técnicas quirúrgicas. Todas las técnicas quirúrgicas eran vía abdominal. Todo se resecaba vía abdominal y la anastomosis era vía anal. Vino suave a través del recto. El recto enfermo a través de él lo hacía para no lesionar los nervios que salen del saco. Entonces, para no lesionar, él se hacía por dentro del recto, ¿no? Swenson sí resecaba todo. El problema de Swenson en esa época era que a veces había lesión de esto y producía incontinencia. Y él, igual que, bueno, Swenson fue el primero, cerca de la línea pectínea, ¿no? Por arriba de la línea de, de las columnas de Morgan. Hasta que vino alguien y hizo, no entramos por el abdomen, entramos por, miren el video, entramos por la región anal. Este ya es ya una vez que ya habíamos desecado todo, y empezamos a hacer suave transanal o Swenson transanal, así. Ponemos unos separadores, ponemos unos reparos y empezamos a disecar el recto a través del ano. Así. Miren, ve, estas son figuras del libro y miren cómo se puede sacar esta cantidad. Hasta que llegamos a esta es la zona estrecha, miren, ustedes se dan cuenta acá, esta es la zona de transición y esta es la zona dilatada que está sana. Nosotros también hacemos esto es uno que hemos hecho ahora último. También esta es la zona estrecha, miren acá como la zona de transición y esta es la zona dilatada. Y de esto que vienen acá son biopsias. Vamos tomando biopsias, salen células ganglionarias y nos vamos 10 a 15 centímetros más arriba. Cortamos acá y hacemos la anastomosis. Hacemos la anastomosis, ¿no? Y queda así. Cortamos acá y hacemos la anastomosis acá. Y queda, esta es la línea pectínea, este es a 1,5 centímetros más o menos de la línea pectínea. Y este niño queda muy bien, ¿no? Más o menos de esta zona. Hay una enfermedad que se llama enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung. La enterocolitis ocurre en pacientes antes de operarse y después de operarse también. Es una enfermedad no prevenible, es una complicación no prevenible. Y está asociado a que estas células nerviosas intestinales te enferman. La célula nerviosa intestinal, como lo expliqué al inicio, no solamente tiene que ver con la segmentación y ondas propulsoras, también tiene que ver con inflamación, tiene que ver con sistema inmunológico, con la irrigación y con la protección del intestino, tiene mucha función. Entonces, al haber alteración, al no haber estas células ganglionarias, se produce diarrea explosiva, distensión abdominal, dolor abdominal cólico, letargia y fiebre, shock, no deposiciones, o heces muy fétidos, y esto se llama enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung, y el culpable es esta célula nerviosa entérica que tiene múltiples funciones, como les dije. La incidencia de enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung varía significativamente, ¿no? Entre 17 a 50%, con una incidencia media de 28%. En nuestra serie, nosotros tenemos un 30 a 40%, ¿no? Dentro de pronto voy a presentar un trabajo de investigación sobre eso, ¿no?
y nosotros hemos encontrado en nuestros pacientes más o menos esa cantidad. Las pacientes pueden sufrir enterocolitis asociada a enfermedad Hirschsprung antes o después de la cirugía. Y después de la corrección, antes de la corrección quirúrgica ocurre un 50%, pero después del descenso de la corrección quirúrgica ocurre un 35% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra enterocolitis? Los que tienen síndrome Down, los que tienen síndromes genéticos, ¿no? Historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, sexo femenino. Recuerda que el sexo femenino está relacionado con Hirschsprung a segmento largo. Retraso en el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung no es un factor de riesgo. La presencia de anomalías congénitas mayores, enfermedad de Hirschsprung a segmento largo, cirugía realizada no es factor de riesgo. Operarlo bien no significa que le pueda dar enterocolitis o no. Otra de los factores de riesgo es la estenosis y obstrucción intestinal post cirugía. ¿Cómo lo tratamos? Como hemos dicho, con las irrigaciones. Este es un cuadro de las múltiples complicaciones que ocurre después de la cirugía. Estas pintadas de azul, ¿no?, se llaman prevenibles. Esto hay que llamarle catástrofe. ¿Por qué le llamamos catástrofe? Porque son hechas por los cirujanos. Por eso se llaman prevenibles. Si tú le dejas Hirschsprung, es porque el cirujano no diagnosticó bien. Prolapso rectal, fuga de anastomosis, incontinencia fecal, por ejemplo, es una catástrofe. Si tú, en vez de hacerle la anastomosis, aquí, a 1,5 cm de la línea petina, la haces acá, por ejemplo, la anatomía lo vas a dejar incontinente. Es por eso que la incontinencia es un problema prevenible. En cambio, la enterocolitis, que también se llama colitis obstructiva proliferativa, no es prevenible. Así tú lo operes bien, puede ocurrir. Preguntas.